Hola familia digital, bienvenidos al capítulo 7 de este curso de seguridad informática donde puedes aprender seguridad informática con 10 minutos al día. Si este es el primer video que ves en mi canal de esta serie, sabe que existe una lista de reproducción en donde además de este tenés 6 capítulos más en donde dedicándole 10 minutos puedes empezar a aprender seguridad informática desde cero. En esta clase particular vamos a dedicarle más de 10 minutos, permítanmelo, porque les quiero compartir un desafío de CTF. Capture the Flag significa estas siglas. Y es que justamente lo que uno busca hacer con este tipo de actividad, con este tipo de práctica en un entorno seguro, virtualizado, es justamente enseñar seguridad informática en la práctica a través de las herramientas, la metodología, la lógica que uno aplica para poder justamente segurizar. En este caso lo que voy a hacer justamente es mostrarles todo el ciclo completo a donde vamos a escanear, donde vamos a ver cuáles son las vulnerabilidades y cómo se pueden explotar dichas vulnerabilidades y por eso la importancia de parcharlas. Entonces, lo que voy a hacer ahora es les voy a compartir en mi pantalla, en realidad es una clase de varias que tiene mi curso de CTF Kali Linux, un curso de pago que yo tengo en mi propia plataforma o en Udemy, donde toda la información la puedes encontrar en la descripción. De todas maneras también me puedes preguntar en los comentarios, yo voy a estar encantado de responderte. En donde acá lo que hacemos es el ciclo completo y te lo voy a explicar detalladamente todo. Realmente te aconsejo verlo e inclusive intentar de practicarlo. Como te dije, va a ser un entorno virtual en donde yo voy a utilizar una máquina donde está preparada intencionalmente, tiene determinadas vulnerabilidades en donde uno tiene que ir superando los desafíos, en donde yo te voy a explicar detalladamente todo. Así que no perdamos más el tiempo, te comparto ahora mi pantalla y empezamos con la práctica. Si te gusta este tipo de contenido, como siempre te pido un like, un comentario y suscribirte. Es totalmente gratuito y de esa manera llegamos a más personas. Ahora sí, pasamos al vídeo. Vamos a empezar a trabajar. Vamos a simular que vamos a estar haciendo un pentesting, una búsqueda de vulnerabilidades, una auditoría de seguridad informática. El escenario es el siguiente. Como ya hemos mencionado, el laboratorio está planteado en este caso con nuestra máquina virtual Kali Linux, que están viendo en pantalla justamente, y nuestro objetivo en este caso va a ser la computadora que está en red, que tiene Linux, que en este caso obviamente la podemos ver, que se encuentra acá. Nosotros igual no tenemos la contraseña, podemos ver el usuario. Pero la realidad en un escenario de seguridad informática es que así visualmente nosotros no veríamos la computadora. Vamos a simular que simplemente hemos logrado llegar a la conexión de red o porque justamente cuando uno hace una auditoría pauta los alcances, pauta el hecho de, bueno, yo voy a estar desde dentro de la red y voy a escanear qué vulnerabilidades existen en diferentes computadoras. Entendiendo ese escenario, simulando ese escenario, es que nosotros vamos a empezar con este juego. Es lo divertido de la seguridad informática. Y justamente con herramientas como las que le mencionaba en un principio, donde obviamente lo primero que vamos a utilizar es Nmap, porque con Nmap vamos a poder escanear. Pero eso se los voy a mostrar ahora. Tranquilos. Entonces, simulamos que empezamos el juego donde abrimos nuestra máquina virtual, nos encontramos dentro de la red. Para que sea un poco más cómodo visualmente, yo voy a usar el modo pantalla completa, que es Host F, o lo puedo directamente apretar desde acá. Perdón, vamos a poner acá. Démosle un segundo, perfecto. Bien, estamos un poco más cómodos. Lo que vamos a hacer ahora, primero en principal, denme un segundo que... Bien, ahí estamos. Vamos a abrir una consola donde va a ser nuestra gran amiga, compañera en el transcurso de este curso. Lo voy a ampliar bien grande como para que se vea lo mejor posible y lo puedan visualizar sin mucho problema. Bien, entonces estamos dentro de la red objetivo. Vamos a buscar cómo acceder. En este caso vendría a ser cómo obtener la primer bandera, que así se llama cuando hablamos de CTF, Capture the Flag, donde nosotros debemos llegar al objetivo que es
tener root en nuestro objetivo, nuestra víctima. Root se entiende, como bien leen acá adelante, es ser administrador. Y ser administrador en una computadora significa tener el control en esa computadora. Bien, nosotros ahora vamos a ver cuántas IP se encuentran en nuestra red. En este caso es el laboratorio, que como lo hemos configurado en modo bridge, ustedes van a ver de hecho otras IPs que son las que se encuentran en mi red de Wi-Fi. Pero vamos paso por paso. Primero, consejo, que una de las primeras cosas que yo hago cuando me encuentro en una auditoría, obviamente el primer dato que nosotros tenemos que obtener y que estamos seguros que es fiel a la realidad es nuestra propia IP, nuestra propia IP. ¿Y por qué? Porque es importante saber que nuestra IP es 192.168.0.21. Es importante saberlo porque ya esta IP la vamos a poder descartar dentro de las IPs que vayamos a encontrar. Y ya eso significa que hay un dato que podemos descartar, que vendría a ser como un falso positivo. Recuerden que para limpiar la pantalla usamos Clear. Y en este caso vamos a utilizar Nmap, donde recuerden que la herramienta Nmap nos permite hacer un barrido, un escaneo de puertos, servicios, que nos van a permitir tener un panorama general de qué podemos explotar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Un Nmap con "-s", que es para hacer el escaneo, P mayúscula, que significa que yo voy a hacer un escaneo al ISMP, ya que será un escaneo de PIN en toda la red. Por eso es la P mayúscula. Escaneo ISMP, que es el protocolo que ya hemos visto en clases anteriores cuando hablamos de protocolo. También voy a utilizar "-n", porque de esa manera yo voy a evitar la resolución de nombres para que sea el escaneo más rápido. Tan solo por eso. Bien, entonces, ahora, acá hay un dato importante, que yo voy a abrir otra pestaña, que para abrir una pestaña podemos ir a archivo acá, porque hay un dato que yo acabo de borrar y que era importante, ifconfig, que tiene que ver con la explicación que voy a hacer ahora. También es importante nosotros saber cuál es nuestra IP, porque de esa manera yo voy a saber en el rango que voy a trabajar. O sea, me refiero a la red a la cual yo voy a estar escaneando. ¿A qué me refiero? Si yo sé que mi IP es 192.168.0 y mi máscara de subred llega hasta acá, a 255, entonces lo que yo tengo que hacer es, recuerden, cuando ustedes abran su máquina virtual, les recomiendo que presten atención a tener habilitado el teclado numérico, porque a mí por lo menos se me deshabilita cada vez que enciendo la máquina virtual. Entonces, como yo sé que mi objetivo va a ser 192.168.0.024, de esa manera yo voy a escanear toda la red que se encuentre en el rango 192.168.0. Fíjense cómo rápido Nmap nos devolvió la información. En gran parte es por el "-n", así evitamos la resolución de nombres. Y acá empieza algo muy interesante, porque ya tenemos acá información para poder trabajar. Vamos a analizarla en conjunto. Presten atención. Yo ya sé acá, por ejemplo, esta es la virtud de haber hecho el ifconfig que les mencionaba. El 192.168.0.21 yo ya sé que lo tengo que descartar. ¿Por qué? Porque soy yo mismo. Entonces, este ya es un valor menor. Bien, acá el 0.1 es nuestro broadcast, es nuestra puerta de enlace, así que esto también lo voy a descartar. Acá, si yo leo Broadband SAS, en este caso es, inclusive tengo la Mac, es mi propia computadora donde estoy virtualizando, un Home Precision Int, tengo acá, tengo un Mobile Communicate, que es muy probable que esto sea un celular, esto también, o otra computadora, y puedo deducir, también a raíz del nombre, CastleNet Technology, que el objetivo que yo quiero o que yo estoy buscando es la IP22.
Y acá vamos a hacer un paréntesis importante. Obviamente hay cuestiones que yo puedo ir deduciendo porque es mi propia red y yo la conozco. Parte del trabajo, y por eso también muchas veces toma muchas horas, parte del trabajo de la auditoría en seguridad informática, en este caso hipoteticemos que ustedes pueden tener de objetivo cualquiera de estas IPs. Bueno, ustedes ya saben que la que termina en 1 es nuestra puerta de enlace, entonces la descartamos. Pero esta IP, la 3, la 10, la 13, 19, 22, la 21 no porque somos nosotros y lo sabemos, podrían ser objetivo de ustedes. Pueden escanear todas las IPs que detecten porque obviamente más probabilidades van a tener de encontrar vulnerabilidades y lo van a poder escanear con herramientas que obviamente ahora vamos a ver. Pero me parecía importante que entiendan esto. No significa que los pasos que yo vaya a seguir o hacer tengan que matemáticamente hacerlos igual ustedes. Esto es, como les mencionaba en clases anteriores, una cuestión de lógica, de encontrar la solución al problema, de prueba y error y aplicar conocimiento de seguridad informática. Obviamente yo directamente por una cuestión de tiempo en el video voy a ir directamente por el objetivo mío, que es el punto 22, que es la máquina virtual con Linux. Ustedes, si encuentran otras IPs, pueden jugar y obviamente quizá tengan que utilizar otras herramientas en seguridad informática. Aún así, yo ahora les voy a mostrar cómo deducirlo. Bien, entonces nosotros ya sabemos que esta IP es la nuestra, la objetivo. Yo esta pestaña la voy a dejar abierta. Esta ya no la necesito, así que lo voy a limpiar. Y entonces lo que podemos hacer ahora es utilizar un escaneo de puertos con Nmap. ¿Cómo hacemos esto? Hacemos Nmap y menos P guión, o sea, guión P guión, que eso es para escanear los 65.535 puertos del objetivo, es que utilizamos guión P guión. Y lo que voy a hacer ahora es un guión SB para que nos muestre la versión de los servicios que corren en ese servicio, en ese puerto. Es importante esta parte del Nmap, el guión -S -S B larga, porque justamente son a raíz de esa información de esos servicios es que vamos a detectar si hay vulnerabilidades o no. Y también acá hay otro punto muy importante que tienen que tener en cuenta. El entorno que estamos trabajando ahora es un entorno, un laboratorio que hemos montado nosotros. ¿Qué significa esto? Yo estoy haciendo un "-p" menos para escanear los 65.535 puertos porque es un escenario propio. Yo cuando voy a trabajar sobre un escenario de una empresa o un pentesting contratado, lo que hago es no voy a todos los puertos, a los 65.000 puertos. ¿Por qué? Acá hay un concepto muy importante en seguridad informática. Si nosotros hacemos un escaneo tan violento, invasivo a los 65.000 puertos, muchas redes, muchos servidores tienen alarmas. ¿Y qué hace esto? Que si nosotros hacemos tanto ruido al hacer un escaneo con Nmap, es muy probable que esas alarmas suenen y seamos detectados. Por eso, cuando uno hace este tipo de trabajo, elige los puertos más comunes entre los 100 o los 1000 primeros, por así decirlo, los más frecuentes, para evitar que, o lo que nosotros definamos, para evitar que el ataque sea tan invasivo y no depender de no despertar estas alarmas. Ahora vamos a escribir la IP que nosotros sabemos que es nuestro objetivo y vamos a ver, bueno, primero vamos a revisar qué sucede acá. Vamos, denme un segundito. Vamos a revisar. Bueno, efectivamente, por alguna razón, fíjense que esto era lo que yo les mencionaba con anterioridad. Bien, en este caso, dado que el escenario está preparado, vamos a ver qué está pasando acá.
Fíjense que por alguna razón en este intervalo la IP cambió. Vamos a repasar acá y vamos a ir, fíjense que la 5 no aparece ahora. Y es más, yo esta parte del video no la voy a editar. Prefiero que ustedes vean qué está sucediendo y vean cómo las cosas pueden ir cambiando, cómo el entorno ahora cambió y de hecho, bien, fíjense, ahora aparece acá la IP. Nosotros descartamos la nuestra y fíjense cómo la IP, por alguna razón, por ejemplo, ustedes están trabajando en el escenario de pentesting y les sucede esto. Bueno, lo que deberían hacer es pensar y razonar que el objetivo, en este caso 22, reinició su computadora, el DHCP le entregó otra IP por alguna razón. Esto es algo que puede suceder y me gusta que esto suceda porque son cosas que suceden en la vida real. Y ustedes pueden ver qué línea lógica deben seguir para detectar el problema. Entonces yo ahora sé que entonces esta IP es la 5, bueno, ok. Vamos a hacer entonces acá en vez de 22, 5. Y vamos a ver qué información ahora nos devuelve. Voy a volver a poner a ver completa. Y vamos a esperar a que nos devuelva la información. Fíjense, bueno, bien. Acá tenemos datos muy importantes, pasando en limpio. Acá entonces nuestro objetivo, por X razón que obviamente desconocemos, y está muy bueno que haya sucedido, se reinició, el DHCP le entregó otra IP, lo que fuere, cambió la IP de nuestro objetivo. En el mismo momento que estoy grabando este video, por alguna razón, cambió. Lo pueden ver entre el escaneo entre uno y otro. Bueno, entonces, como ahora cambió a 5, cambiamos a 5 y fíjense lo interesante de la información que acabamos de obtener. El Nmap escaneó los 65.000 puertos y, por ejemplo, un ejemplo aplicado a la realidad, quizás nosotros hicimos este escaneo de los 65.000 puertos, el servidor detectó que había una alarma que detectó que estábamos escaneando y renovó todas las IPs, por ejemplo. Eso puede haber sucedido inclusive en la vida real. La cuestión es que, bueno, ahora nosotros sabemos que nuestro objetivo es este IP y tenemos 3 flancos a explotar. Cuenta nuestra víctima. Tanto el puerto 21, que el puerto 21 es de FTP, y en este caso la versión es Pro FTP, FTPD 1.3, tenemos una conexión SSH con OpenSSH y un 80 obviamente HTTP, un Apache, acá tiene una página web. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Para ir terminando esta clase, para que no se haga muy larga como parte de exploración, vamos a indagar si es que el primer punto a explotar, porque obviamente vamos a explotar los 3 y le voy a mostrar cómo, porque ahora acá tenemos estas 3 opciones. Quizá si ustedes apuntan a otras IP aparezcan otras cosas y bueno, lo que tienen que hacer para saber qué cosa puede ser explotable, por así decirlo, qué vulnerabilidad podemos explotar, tenemos que hacer un search con ese exploit. Y en este caso, para evitar maltipeo, lo podemos pintar y lo vamos a copiar. En este caso, lo vamos a pegar. Y de esa manera, nosotros fíjense qué interesante, ¿no? Ya tenemos la información y en este caso nos dice que con Metasploit podemos hacer un backdoor y ingresar a nuestro objetivo. En este caso, lo que primero tendremos que hacer es repasemos, veamos si nuestro objetivo en este caso, por alguna razón, pudo haber cambiado o no la IP. En este caso, podemos ver que efectivamente nuestro objetivo volvió a cambiar la IP y en este caso vendría a ser la A4. Vamos a ver si esto es cierto. Primero vamos a hacer un pin y vamos a ver si tenemos respuesta. Efectivamente sí tenemos respuesta. Y en este caso lo que podríamos hacer también es un análisis. Denme un segundo, vamos a buscar. Si apretan para arriba es más fácil para encontrar comandos anteriores.
Dijimos entonces que ahora la IP al parecer volvió a cambiar por cosas que pueden llegar a suceder en la red objetivo. Siempre tengan en cuenta este factor y bueno, efectivamente vemos que volvemos a tener los mismos datos de los tres flancos que podemos explotar: ProFTP, SSH y Apache, que es una página web. Bien, entonces nosotros vamos a ir en esta clase, obviamente en toda la sección vamos a explotar todo lo que podamos explotar y tomar control. ProFTP en este caso tenemos este backdoor, entonces con Metasploit. Es muy importante, ahora vamos a empezar a hablar de Metasploit entonces. Cuando hablamos de Metasploit, una de las primeras cosas que nosotros debemos ver de inicializar es la base de datos. Y ahora mientras yo lo inicializo voy a explicar por qué y me anticipo que ustedes es importante que esto lo ejecuten. Yo ya lo tengo ejecutado, entonces el mensaje que me va a devolver es que ven como que me dice que ya está inicializado. No perdemos nada con verificarlo porque es importante tener inicializada la base de datos de Metasploit, que es un MongoDB. Un Postgres, perdón, no un Mongo, es el servicio de Postgres, por si necesitamos almacenar alguna información. Mejor tenerlo y no necesitarlo, necesitarlo y no tenerlo. Ahora que ya una vez que hicimos eso, vamos a empezar con Metasploit. Ejecutamos msf console, de esa manera nosotros inicializamos la herramienta de Metasploit, vemos como justamente acá, y lo primero que nos va a aparecer es un banner que es aleatorio. Bueno, ven, este banner a usted seguro le va a aparecer uno distinto. No se asusten, no significa que haya algo malo, que lo que ustedes estén usando es distinto a lo mío. No, a lo sumo fíjense en la versión en su defecto. Y también eso se puede actualizar, no es nada grave. Una vez que nosotros tenemos el Metasploit inicializado, lo primero que vamos a hacer es efectivamente volver a buscar el servicio que queremos explotar, que en este caso dijimos que era ProFTPD espacio 1.3.3c en minúscula, y lo buscamos, y acá esto es muy importante que presten especial atención. Es un cuadro de doble entrada en donde tenemos mucha información. Lo primero obviamente es la ubicación en las carpetas de los exploits que tenemos como opción. En este caso tenemos la fecha y en el ranking es muy importante que presten atención acá porque siempre que puedan utilicen los que se encuentren en excelente, porque eso aumenta significativamente las probabilidades que nosotros vamos a tener de poder explotar a nuestro objetivo. En este caso a nosotros nos interesa el 4 porque justamente tenemos un backdoor. El backdoor nos va a permitir llegar y poder tomar control. Bien, una vez que nosotros nos encontramos acá, y insisto, esto es importante y a mí me interesa que lo entiendan, porque en este caso nosotros estamos explotando este servicio. En el caso hipotético que ustedes se encuentren en un escenario real y su objetivo tiene otro servicio que ustedes puedan explotar, tienen que replicar los pasos que acabamos de hacer. Es usar un search o antes de estar en Metasploit, recuerden que es search exploit y el nombre para ver qué herramientas existen en relación a eso para poder explotar. Y una vez en base a eso dicen, bueno, tenemos esta herramienta, en este caso Metasploit, lo volvemos a buscar dentro de Metasploit para que nos dé este cuadro y ahí determinamos la herramienta que nosotros queremos utilizar, que podemos resultar con éxito o no. Va a depender su capacidad de ir resolviendo y deduciendo en la medida que vayan sucediendo las cosas, y por eso también yo explico cómo voy deduciendo las cosas, inclusive también a pesar de que me equivocarse. Me parece que acá no hay equivocación, sino que el escenario cambió. Y esto les puede suceder a ustedes. Yo podría editar el video y no mostrar esa parte y ver que todo sale perfecto. Y la realidad en seguridad informática no es así. Entonces prefiero mostrarles el patrón deductivo que utilizo para que ustedes lo puedan utilizar también. Bien, ¿de qué manera nosotros utilizamos esta herramienta? La copiamos a la ruta de donde se encuentra el exploit. Escribimos use y de esa manera usamos la herramienta y fíjense cómo acá cambió el contexto. ¿A qué me refiero con contexto? Es importante prestar atención acá
porque cuando efectivamente lo escribimos bien y nos situamos y estamos utilizando el exploit mencionado, el contexto cambia de esta manera. Dice exploit y entre paréntesis la ubicación del exploit. Eso significa que estamos situados, estamos utilizando el exploit. Y este paso que les voy a mostrar ahora aplica para cualquier exploit. Hacemos show options y de esa manera vemos los datos que tenemos que introducir en el exploit que queremos utilizar. Si ustedes están utilizando cualquier otro exploit, tienen que hacer esto mismo para ver, y que aparte lo vamos a hacer en próximas clases, donde vamos a ver un montón de opciones más y les voy a enseñar cómo ir cambiándolas, cuándo son requeridas, etc. Acá hay un punto importante, fíjense que en el puerto ya nos viene de forma predeterminada elegido el puerto 21. ¿Por qué? Porque esto es el puerto en forma predeterminada que ya viene en todo FTP. Y esto no significa que toda computadora esté configurada de forma igual, porque obviamente cada uno estas cosas las puede setear, las puede configurar de distinta manera. ¿Qué quiere decir esto? Que si ustedes detectan que al servidor que están atacando, a la computadora que es su objetivo, tiene otro puerto, este dato lo tienen y pueden cambiarlo. ¿Cómo se realiza el ingreso de información? En estos parámetros que acá me está pidiendo el puerto y acá me está pidiendo el host. Bien, yo voy a ingresar el host y de la misma manera ustedes podrían cambiar el puerto. De la manera que se hace la siguiente, hacemos un set y escribimos rhost. En este caso, perdón, me faltó la S, y escribimos la IP, que en este caso era la 4. Por si acaso, vamos a verificar como buena práctica que la IP no haya cambiado. Y efectivamente, todo indica que volvió a cambiar. En buena hora, no hay problema. Obviamente lo que nosotros podríamos hacer es volver a realizar el recorrido y detectar la IP en cuestión. Vamos a darle unos minutos al Nmap a que encuentre la información y vamos a realizar la cuestión. Démosle unos minutos más, que lo interesante sería ver que no se haya cortado, no se haya caído la red en realidad. Vamos a revisar acá. Cambió a la 11 como vemos, pero más me interesa. Vamos a hacer así. If config. Bueno, bien. Vemos que esto sigue con normalidad. Esto lo podemos detener. Entonces, sabemos que la IP entonces ahora es la 11. Bueno, escribimos 11. Y en este caso hacemos show options. Vemos que efectivamente acá se encuentra la IP. Y lo que vamos a hacer primero en principal, me interesa nmap esto parecería estar bien. De hecho, antes dijimos que esto es pin 192.168.1.0.11 y efectivamente bien, está comunicado. Ok. Ahora, ¿de qué manera nosotros ejecutamos el exploit? Con un simple run. Con run vemos que efectivamente acá nos empieza a devolver los mensajes en donde dice, bueno, vamos a hacer un reverse TCP a esta IP con ese puerto. Vemos que efectivamente nos devuelve mucha información, que efectivamente va obteniendo con éxito las diferentes fases, las diferentes pruebas que va haciendo, socket, etc. Y acá uno podría pensar, bueno, ¿qué pasó? Porque se quedó quieto, sin hacer más nada. Bien, en realidad acá nosotros acabamos de obtener control. ¿A qué me refiero? Si yo hago un host name, por ejemplo, vemos que casualidad el dato btcsec. ¿Qué significa esto? Que si yo voy acá, fíjense cómo puedo comprobar que efectivamente estoy hablando de esa máquina. ¿Y qué más? Si yo hago un Juami, vemos que yo tengo root. Y con ID, efectivamente vemos que también he obtenido los privilegios de root, estoy en el grupo root, etc.
Ahora la clase que viene, cuando explotemos la otra vulnerabilidad, vamos a tomar ventaja a raíz también de esta fase en la cual nos encontramos y van a ver cómo también podemos aprovecharlo para hacer el siguiente salto en la explotación de las vulnerabilidades. Pero en esta fase ya habríamos obtenido, es más, si yo hago un ls, empiezo a listar directamente los archivos del objetivo mío de Linux en cuestión. Vamos a explotar el segundo factor que habíamos encontrado. Vamos a recordar, fíjense que acá tenemos, nosotros ya en la clase anterior explotamos el protocolo, el puerto 21 con a través del servicio de FTP. Bien, o el protocolo de FTP. Lo que vamos a hacer ahora justamente es explotar el segundo factor por el puerto 22 del SSH. Para quien no sepa, y aclarado en la versión OpenSSH 7.2, para quien no sepa, SSH es un protocolo de administración remota que a los usuarios le permite controlar, modificar servidores de forma remota. Este protocolo obviamente se conoce por ser un protocolo seguro. Bueno, vamos a demostrar en esta clase cómo nosotros podemos acceder a este protocolo sin tener el usuario y la contraseña, simplemente con los métodos como lo hemos visto en clases anteriores, pero vamos a aplicar otras herramientas, otras líneas deductivas en este caso. Primero, vale aclarar que lo que vamos a hacer es en parte un ataque de fuerza bruta, pero justamente el protocolo SSH se caracteriza por ser seguro y justamente por lo mismo es que no cuenta con la posibilidad de utilizar un usuario como root como opción para inicio de sesión. Esto está hecho así para evitar el ataque de fuerza bruta. Entonces es difícil deducir qué usuarios tienen creados en el SSH. Bueno, justamente a raíz de lo que hemos conseguido en la clase anterior, vamos a indagar sobre justamente cómo podemos ver cuáles son los usuarios en cuestión. Nosotros recuerden que cuando estamos en esta instancia, estamos ya dentro del servidor objetivo. Entonces lo que podríamos aprovechar es poder ver cuáles son los usuarios que ya existen en el sistema. ¿Cómo hacemos esto? Hay un comando que se llama cat y lo que tenemos que hacer es ir a etc.passwd, que es donde se encuentran los usuarios de la máquina, ya que recuerden que yo acá ya me encuentro en la computadora objetivo nuestro, ya hemos logrado acceder. Ahora, para lograr una conexión SSH, en este caso, porque lo estamos viendo dentro de las opciones, yo voy a ver los usuarios. Obviamente acá estamos viendo mucha información que quizás a simple vista no pueden interpretar y para eso estoy yo acá, para explicarles de qué se trata esto. Primero y principal, importante saber que los usuarios con un número menor, me refiero a estos números, en el número del ID, son del servidor, los números menores que se encuentran acá. En cambio, los números mayores son creados por usuarios. ¿A qué me refiero? O sea, mayores a 1000, mayor o igual en este caso a 1000, son usuarios creados a mano. Fíjense, por ejemplo, esto obviamente es un servicio, no es un usuario, y así con cada cosa en este número. De esta manera nosotros podemos saber cuáles son usuarios y cuáles son servicios. Y otro ejemplo importante de esto para tener una pista, por así decirlo, es aquellas líneas que tienen bash al final. Las líneas que tienen /bin, /bash al final son usuarios que tienen habilitado la conexión SSH. Y las líneas que son servicios tienen false al final. Obviamente un servicio no se va a poder conectar por SSH. Esta es la razón de esto. Entonces podemos utilizar un comando para filtrar, porque la verdad que acá tenemos mucha información que no nos sirve. Vamos a filtrar la información y así vamos a ver
¿Qué usuario dentro de las opciones que tenemos en esta computadora podemos utilizar por un ataque de fuerza bruta en la conexión SSH? ¿Cómo hacemos esto? Bien, la forma de ver esto más claro es de la siguiente. Vamos a filtrar por esto que les acabo de decir, por bash. Entonces, ¿cómo yo hago esto? Bueno, utilizo cat /etc /passwd. Escribimos una barra horizontal que de la manera de escribir esta barra es con alt, el alt que se encuentra a la derecha del teclado y el 1. Porque si apretan el otro alt de la izquierda que está a la izquierda de la barra sucede esto. En cambio, si usan el alt ALT que se encuentra a la derecha y el 1 que está arriba, porque si no me equivoco el otro 1 que del teclado numérico les va a escribir el 1. Así hacen esta barra, escriben grep bash. De esta manera nosotros le especificamos con grep que queremos que solo nos muestren los que se encuentran con bash. Y fíjense cómo justamente nos devuelven 2. En este caso sabemos que root no nos sirve, no lo podemos utilizar. Bueno, ok, entonces a quien sí vamos a poder utilizar es a Marlin Spike. En este caso, fíjense que tiene bash y tiene igual o mayor al número 1000 que yo les mencionaba. Eso significa que es un usuario creado por nosotros, digamos, por quien usa la computadora. Ahora lo que vamos a utilizar es una herramienta. De acá vamos a tener que salir, control C, apreté para hacer esto, pongo yes y una vez estando acá en Metasploit escribo exit y de esa manera yo logro salir de todo lo que había en ese lugar. Ahora vamos a usar una herramienta que les mencioné en las primeras clases de esta sección que se llama Hydra. Perdón, vamos a escribir Hydra. Hydra es una herramienta que, bueno, primero para que sepan, cuando ustedes tienen la duda de alguna herramienta escriben man Hydra en este caso, y en este caso, bueno, Hydra, como bien dice, es un cracker y también una herramienta con la cual podemos hacer ataques de fuerza bruta. Bien, y si vamos un poquito más abajo, vamos a ver las características. Quiero ir más abajo, bien. Nosotros vamos a usar de Hydra el -L para el login, justamente porque nosotros vamos a querer hacer un ataque de fuerza bruta al login. Y lo otro que vamos a utilizar de Hydra es el -E, que quiero encontrarlo así se los muestro. A ver si encontramos -E. Bueno, vamos un poquito más arriba. Así les muestro por escrito bien, acá está -E. Vamos a utilizar -E NSR, donde N justamente cubre el password nulo, el S, el login igual al password, y R para hacer un reverso al password. Bien, ahora sí, apretamos Q para salir de acá y vamos a llevar adelante el comando Hydra -E, le habíamos dicho. En este caso el usuario es Marlin Spike -E NSR, en este caso el IP objetivo, que si no me equivoco en este caso era 25, y hacemos Enter. Fíjense qué acaba de pasar que es sumamente interesante. Marlin Spike, en este caso este es el comando, fíjense si quieren escribirlo. En este caso la IP objetivo, que dicho de paso les cuento qué está sucediendo con mi red. Hay cuestiones de latencia, fluctuación, microcortes. Y en mi red de forma general a través del DHCP está cambiando la IP, por eso ahora es 25. Por cuestiones de tiempo y de pedagogía y que no se haga tan largo el video, yo ya lo había analizado antes de acá, por eso ya sé que es 25. Y fíjense qué interesante lo que acaba de suceder. Tenemos toda la información y miren lo que pasó. Nuestra herramienta Hydra nos está diciendo que Marlin Spike, el login, tiene de contraseña el mismo usuario. O sea que la contraseña es Marlin Spike. Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? Tan simple como utilizar SSH. ¿Cómo utilizamos SSH? De la siguiente manera. Hacemos SSH, dijimos que es Marlin Spike, que este es el usuario. Yo el arroba lo estoy colocando otra vez con el alt
que se encuentra a la derecha del teclado, de la barra espaciadora del teclado, y la Q al mismo tiempo. De esa manera estoy escribiendo la arroba. Y escribo la IP, que les acabo de explicar del por qué es distinta. Y de esa manera, si yo ahora aprieto Enter, me va a pedir una contraseña. Ojo acá, si ustedes es la primera vez que lo utilizan, les va a preguntar, les va a hablar de un certificado. Escriben la Y, 2 veces creo que se lo pregunta. Pongan que sí ustedes. Les va a preguntar si están seguros, como es la primera vez en conectarse, que siempre esto sucede en los SSH, como cuando nos conectamos por primera vez, nos pregunta si confiamos en el certificado. Ustedes pongan que sí. Y acá en password yo voy a escribir Marlin Spike. Fíjense, por favor, presten atención, quizá habrán escuchado el teclado cuando yo estoy escribiendo. Yo escribo y no aparece lo que yo voy escribiendo. Es normal. Es normal que no aparezca. Esto sucede en Linux siempre. Así que no se asusten. Y si a lo sumo sospechan que no lo están escribiendo bien, lo pueden copiar. Y cuando están acá, ponen botón derecho, pegar, y va a funcionar también para escribir la contraseña. Y como ven, efectivamente, ¿qué acabamos de hacer? Acabamos de acceder por SSH a la máquina objetivo. ¿Y qué esto significa? Vamos a verificar, porque obviamente acá todavía no dice root. Así que, ¿qué hacemos? Juego decimos, bueno, estamos en Marlin Spike, bueno, hostname, ok, btcsec, es cierto, la máquina objetivo. Y si hacemos ID, analizamos la información que nos dice acá, nos dice, bueno, el ID milk, Marlin Spike, está dentro del grupo 1000 de Marlin Spike. Y acá, fíjense, dice que Marlin Spike tiene privilegio sudo. Entonces, si yo hago sudo su, acá está lo que yo les mencionaba del password, yo puedo hacer botón derecho pegar, que como les mostré más arriba, lo había copiado. Bueno, Marlin Spike. Lo escribo de forma manual, no pasa nada. Y efectivamente, fíjense que tenemos acá. Acabo de obtener root a través del SSH de la manera que acabamos de ver y explicando paso por paso. Acabamos de obtener otra bandera más, otro método que acabamos de explotar para obtener acceso a la máquina objetivo, en este caso btcsec de Marlin Spike, que si entramos acá, fíjense, Marlin Spike, btcc, efectivamente vemos toda la información que tenemos que ver y podríamos modificar, eliminar, agregar, leer la información que nosotros necesitemos. Espero que les haya gustado la clase, les dejo un abrazo digital.